Hola a todos, mi nombre es Jimena Valadez Crisanto, soy tlacotalpeña, soy de Tlacotalpan, Veracruz. Mm, Yo bailo desde muy chiquita, actualmente soy licenciada en danza contemporánea, soy creadora escénica, soy bailarina, intérprete y también investigo sobre temas de la danza y la música del son jarocho. También soy bailarina de son jarocho. Y bueno, yo desde muy chiquita aprendí en Casa de Cultura con la maestra doña Elena Ramírez y desde los 6 años aproximadamente empecé a bailar folclore. Un día mi mamá me dijo, te voy a llevar a la Casa de la Cultura y al día siguiente, si tú ya no quieres ir, está bien, y si quieres ir, me vas a obligar a llevarte todos los días. Entonces fui un día y pues quedé enamorada y a los demás días seguí yendo hasta que dejé de vivir aquí. Y bueno, fue así como yo aprendí un poquito más de mis tradiciones, aprendí también de la música, estando en la Casa de la Cultura. Tengo 3 hermanos, mis 3 hermanos son músicos también, aparte de su profesión, y pues siempre me ha gustado bailar. Fue así como yo empecé a bailar con ayuda de mi mamá, que fue la que me impulsó. Me gustaba mucho ir los sábados a los fandangos con mis amigos. Así fue como también aprendí un poquito más de todas las tradiciones que hay aquí en Tlacotalpan. Y pues bueno, esa fue como mi iniciación a la danza. Bueno, estando en la Casa de la Cultura, me acuerdo que tenía como 11 años y había muchos turistas en ese entonces. Recuerdo que vinieron unos alemanes. Tuve la oportunidad de grabar un documental junto con ellos, junto con mis hermanos. En el documental se hablaba un poquito del son jarocho, de cómo era la música y lo que tenía que ver con la danza. Luego siguieron viniendo personas a las cuales me entrevistaban y tenía como este acercamiento un poquito más afuera de lo que estaba acostumbrada a hacer. Y luego posteriormente también estuve en Alas y Raíces pintando murales con el maestro Fernando Salas. Tuvimos la oportunidad de exponer en Xcaret los murales de los niños de todo el sureste del país. Y luego estuve en el ballet folclórico que se llama Bailadores de Negro, del maestro Leobardo Luna. Estuve ahí a partir de los 12 años hasta los 15 años, estuvimos bailando en diferentes festivales, hacíamos presentaciones en las fiestas de la Candelaria, en diferentes ciudades, ferias. Y esa parte era muy bonita porque salíamos a otros lugares, conocíamos otro tipo de danzas tradicionales que había en otros sitios. Entonces fue ahí como que me empezó a interesar un poquito más, aparte de mi tradición, otras tradiciones y otros tipos de danza. Y también estaba encaminado más hacia lo escénico, que lo hacíamos ya un poquito en el ballet, cuando empezábamos a bailar en el teatro. Y bueno, de ahí yo tuve que cortar un poquito y dejar de ir a la Casa de la Cultura. Más o menos tenía como 16 años. Para esto estuvo la inundación, tuvimos que irnos de casa. En las prepas tenías que ir casi todo el día para recuperar el tiempo perdido. Entonces tenía como que dedicarle ese tiempo también a mis estudios, y fue por eso que decidí salirme de Casa de Cultura y a la par estaba llevando un proyecto musical de son jarocho con el grupo Los Cocuyos. Entonces me sumergí más como en esta parte de la música y dejé ese lado como del baile, y fue ahí que conocí a Miroslava, que es la hija de Diego Cruz. Miroslava Terán es una bailarina de danza contemporánea y de son jarocho, y ella empezó a dar cursos de danza contemporánea y fue así como me invitó y conocí. Y recuerdo que la primera clase era estar descalzas y pararnos de cabeza, y me encantó. Sentí que era muy divertido y quería probar más cosas con mi cuerpo, con el espacio, y investigar más sobre ese tipo de movimiento que nunca había tenido un acercamiento como lo era en el folclore. Y claro que me encantaba, siempre me ha gustado bailar folclore,
pero creo que esa otra parte era como todavía se me abría un mundo de posibilidades. Y fue así como platicando con ella, me comentó que había escuelas de danza contemporánea y me interesó mucho la escuela de Jalapa, es la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Artes, tienen la licenciatura de danza contemporánea. Pero para esto yo iba a estudiar otra carrera muy diferente, que era Relaciones Internacionales, y estaba como que muy enfocada en eso porque tenía como en mi cabeza que no podía vivir de la danza, y mi mamá siempre me dijo, haz el examen de danza, haz el examen de danza. Y entonces en ese tiempo Miroslava, recuerdo que se tuvo que regresar a su ciudad y empecé a investigar en videos de YouTube cómo eran las técnicas, música. Recuerdo que todos los días limpiaba la sala de mi casa, invitaba a una amiga y nos poníamos a bailar y a recordar las secuencias que hacíamos con Miroslava. Y fue así como yo me entrené, no fui a un curso, no salí de mi ciudad, me entrenaba solita. Y bueno, llegó el día del examen y pues sí, había muchas personas que ya tenían este bagaje, conocimiento de lo que era el ballet clásico, lo que era el contemporáneo. Y pues yo me sentía como un poco intimidada porque no tenía como esos conocimientos tan frescos. Y bueno, al final en los resultados pues quedé seleccionada al propedéutico, que es una preparación previa a la licenciatura. Decidí hacer el propedéutico porque por lo mismo que no tenía estos conocimientos de ballet, de danza contemporánea, decidí hacer esa preparación para conocer más a fondo lo que eran las técnicas. Y fue así como hice todo el propedéutico y al finalizar el propedéutico decidí realizar el examen de la licenciatura y pues también fui seleccionada para cursar los 4 años de licenciatura y pues convertirme en una profesional de la danza contemporánea. Pues antes de terminar la licenciatura, cuando empecé a estudiar la licenciatura, yo había cortado un poquito con lo que era el folclore, había dejado de viajar a Tlacotalpan y empecé a hacer coreografías que tenían que ver con la música, me acerqué un poquito más a la música de jazz y empezamos a hacer coreografías junto con otros compañeros músicos. Y siempre me daba cuenta que en mis coreografías metía algunos pasos de son jarocho, metía como esta percusión, esta cosa más como de la tradición, movimientos, imágenes. Siempre recurría como a este conocimiento que ya había tenido desde muy pequeña y no me había dado o no me había percatado por qué. Entonces empecé a viajar un poquito más seguido a Tlacotalpan. Empecé a apreciar desde otro punto de vista mis tradiciones. Es curioso que te vas de casa, regresas y valoras un poco más, ¿no? De dónde vienes, de dónde eres, tus raíces. Y entonces decidí como siempre tener en cuenta de dónde venía y avanzar junto con eso, aparte de ser una profesional, de haber egresado de la licenciatura de danza contemporánea. Yo decía, soy de Tlacotalpan y así va a ser, estos son mis conocimientos y a eso voy a ir. Y bueno, egresé, recuerdo que realicé una coreografía final en la que metíamos un poco de folclore, de música, y bueno, tuve la oportunidad de ser seleccionada para una residencia en el Centro de Producción de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, CEPRODAC, con un canadiense. Fue una residencia de 2 semanas, fue bastante intenso, eran más de 6 horas al día estar pues haciendo cosas, investigando cosas con el cuerpo para posteriormente realizar una coreografía. Y estando en la Ciudad de México, fue interesante porque decidí realizar también una audición para la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM. En ese momento salió la convocatoria, recuerdo que le dije a mis compañeros, hay que hacer la audición.
Y yo en ese entonces ni siquiera sabía moverme en metro, investigué, siempre he recurrido mucho al internet a investigar como ese tipo de cosas. Y bueno, una vez que terminé la residencia en la Ciudad de México, me quedé para hacer la audición. Fue una audición que duró aproximadamente 3 días. A mí me tocó solo ir un día. Y bueno, fue súper bonito porque fue en el Centro Cultural de la UNAM, que es un lugar muy grande. Ojalá puedan ir algún día. Y se hizo la audición en el Teatro Miguel Covarrubias, que es un teatro de los más importantes de la Ciudad de México, es enorme. Se hizo la audición, teníamos que hacer improvisación, realizar un solo de danza. Había muchas personas que nos observaban. Al final tuvimos una pequeña entrevista de por qué estábamos ahí, por qué era importante estar ahí. Y bueno, resulté seleccionada. Fueron aproximadamente 200 personas de todo el país que hicieron una audición y solo seleccionaron a 15 personas de todo el país y me tocó ser seleccionada. Me siento muy afortunada por esa oportunidad. Estuve trabajando en la UNAM aproximadamente 2 años y medio. Aún con la pandemia, nos tocó la pandemia, tuvimos que trabajar desde casa, vía virtual, que también fue otro reto súper enorme, en el cual aprendí mucho. Y bueno, estando en la UNAM fue una experiencia muy agradable, de mucho conocimiento. Teníamos talleres de artistas nacionales e internacionales, montajes coreográficos en teatros muy importantes de la ciudad, presentaciones en diferentes facultades de la UNAM. Tuvimos también una presentación en el Teatro de Toluca. Estuve trabajando también con directores de teatro como Claudio, de Teatro de Ciertos Habitantes de la compañía, la maestra Claudia Lavista, que es una coreógrafa muy importante del país, y diferentes coreógrafos. También hacíamos coreografías propias junto con mis compañeros de la compañía. Y la directora era Andrea Chirinos y pues también teníamos muchos montajes con ella. Fue increíble trabajar con ella, estoy muy agradecida. Y bueno, ese proceso de 2 años y medio fue realmente enriquecedor y después tuvimos que trabajar a través de la pandemia. Yo tuve que regresar a Tlacotalpan, estar un buen de tiempo aquí, trabajando desde casa. Las presentaciones las hacíamos vía virtuales, yo tenía que realizar videos y en ese entonces empecé a realizar unos videos que eran acerca de Tlacotalpan, también para contarle al mundo un poquito del lugar que vengo y de cómo son sus tradiciones, de cómo es su ambiente, de cómo es su vegetación. También me interesaba mucho como enmarcar los sonidos de los pájaros, los sonidos de la gente que pasa, la gente que se saluda, los perros que están todo el tiempo, que es algo que viviendo en la ciudad pues no pasa. No puedes como caminar libremente como aquí en Tlacotalpan, que es un lugar muy tranquilo. Y entonces empecé a hacer un poquito de eso. Y luego que antes de que terminara la UNAM, yo pues empecé a escribir un proyecto que era de mi historia, de dónde vengo y de hablar de mis raíces. Y quería hacer esta fusión, este tejido que es la danza contemporánea y el son jarocho, la música, la voz, los sonidos, todo este ambiente y hacerlo en una coreografía. Y bueno, decidí mandarlo a una convocatoria que es el PECDA Veracruz. Fue en el 2019, 2020, también a raíz de la pandemia. Y lo quise hacer antes de que terminara la UNAM porque justo estaba pensando qué era lo siguiente. Y lo siguiente que quería hacer era justo hablar de esta parte que me interesaba muchísimo y trabajar desde una manera un poquito más personal. Ya después de haber estado en una agrupación muy importante, quería trabajar desde este lado más íntimo y pues así. Bueno, a raíz de que quedé seleccionada en el PECDA Veracruz,
quedé seleccionada con mi proyecto que se llama Tancasac, Identidad, Memoria y Tradición. Tancasac significa raíz en totonaca y bueno, más que nada es una obra de danza contemporánea con elementos de son jarocho que hablan un poquito de la historia del son, de mi historia, de mis raíces, del lugar de donde vengo. Pues como decía, de retratar todo esto y llevarlo hacia un lado más escénico. También durante la coreografía había música. Casi todo el trabajo fue bastante complejo porque como fue a raíz de la pandemia, todo este proceso de trabajo de la beca, pues yo tenía que trabajar en mi casa. Estuve trabajando este proyecto especialmente aquí en casa de mis padres, en Tlacotalpan, donde ellos tienen un salón. Entonces lo que hice fue comprar mucha tela negra y hacer un telón y bueno, poner el espejo y decir, aquí voy a empezar a trabajar, y empecé a trabajar con mi tarima, empecé a trabajar con los elementos que tenía a mi alcance. También estuve trabajando con una bailarina y coreógrafa que se llama Daniela Vázquez, que fue la que me asesoró todo el tiempo durante este proyecto. La música, salía todas las mañanas a grabar los sonidos, hice toda la edición musical junto con ella. Estuvimos grabando sonidos, haciendo muchas pruebas. Fue una duración del proyecto aproximadamente de 10 meses. Realicé 6 funciones en total presenciales y virtuales, y fue aquí en Tlacotalpan la primera función. Fue muy importante para mí porque la primera función fue en la Casa de la Cultura, que fue donde empecé a bailar desde muy chica. Y justo fue muy especial por eso, de poder regresar a esa casa que me acogió cuando era chiquita, que me enseñó mis primeros pasos, y poder regresar y regalarles esto que ahora tengo. Y luego tuve otra presentación en Veracruz, en la Casona del Teatro, en Jalapa, en Área 51 Foro Teatral. Y también en este proyecto me interesaba mucho retribuir a mi gente, retribuir a las personas que no tienen este acercamiento con esta tradición del son jarocho, que a lo mejor sí conocen que es un poquito de folclore, como lo ven en los ballets de la Ciudad de México, en otros ballets que son un poquito más escénicos, pero yo quería acercarlos un poquito a esta tradición que es de dónde nace. Y entonces realicé 10 talleres durante este proyecto, 10 talleres, y como fue todo en la pandemia, lo tuve que hacer virtual. Entonces cada mes daba un taller virtual, aproximadamente de 2 semanas, 1 hora y media, y casi siempre tenía muchísimos alumnos. Tuve aproximadamente, llegué a tener hasta 30 alumnos. Creo que en total de los talleres tuvimos 200 participantes, y me tocó trabajar con mucha gente de diferentes partes del país, de Baja California, de aquí mismo de Veracruz, incluso de Tlacotalpan tuve alumnos, de Yucatán, del Estado de México, de Guerrero, de Sonora. Me tocó trabajar con gente muy pequeña desde los 14 hasta los 60 años de edad. Y tuve la fortuna también de tener alumnos de Colombia, de Ecuador y de Corea del Sur. Y pues fue muy gratificante poder compartirles la enseñanza desde mi experiencia, claro, y siempre hablo también de mis maestros, que me parece muy importante como artista mencionar de quiénes aprendes, quiénes son, cuál es la música que pones, qué grupos, por qué se toca así la música, por qué se baila así, y que no solo tiene que ver con aprender un paso, sino aprender más allá de la historia. Y eso también lo ponía mucho, la teoría también era muy importante ponerlo en estos talleres. Y fue así como empecé a dar estos talleres en línea, fue así como también a la par tenía que crear esta coreografía y presentarla también a otros lugares. A la par hice un proyecto escrito de toda la investigación, de todo lo que se investigó del son, de la historia, de mi proceso también como creadora.
Y bueno, a partir de eso terminé con este proyecto del PECDA, que siguió dando frutos porque seguí teniendo presentaciones, seguí teniendo más acercamiento con las personas que participaron en estos talleres, porque aparte fueron talleres gratuitos. Lo decidí hacer así para que la gente tuviera la oportunidad de acercarse sin tener problema. Y creo que la parte de la virtualidad nos da toda la oportunidad de acercarnos un poquito más, y a lo mejor es difícil viajar a un lugar, y pues en este momento fue fácil esa parte porque la gente podía conectarse desde sus casas. Y bueno, terminó esa parte y un amigo de la compañía en la que estuve en la UNAM me invitó a formar parte de un proyecto junto con varios compañeros de la UNAM, con algunos otros compañeros del país. Éramos diferentes bailarines de diferentes estados y realizamos una gira en 3 estados, en Guadalajara, en Colima, en el Estado de México también. Estuvimos haciendo más de 20 presentaciones. Cada día teníamos una presentación. Fue también impresionante poder bailar en otros teatros, poder compartir con niños. También dimos unos talleres en la comunidad de Chapala, en Ajijic, con niños de la comunidad. Fueron talleres también gratuitos para ellos, y al final hicimos una presentación con los niños y fue muy poderoso esa parte, también porque todo el público que tuvimos fue extranjero. Y bueno, estuve viajando con ellos durante un mes en esa gira que fue bastante intensa, y fue muy bonito también poder hacer cosas con compañeros de otros lugares y ver también cómo ellos ven la danza desde sus lugares de donde son y desde donde estudiaron también. Bueno, una vez que terminé eso, me interesó seguir con los talleres vía online, porque todavía, a pesar de que ya están las vacunas, pues todavía seguimos con esta restricción de tener mucho cuidado, de estar en casa. Mucha gente pues es mayor y no puede salir. Entonces, una participante que ya está bastante grande, tiene aproximadamente 50 años, le interesaba mucho seguir aprendiendo porque le había ayudado mucho. Y entonces dije, ok, voy a seguir, y actualmente estoy dando talleres en línea. Pueden buscarme en Facebook como Jimena Valadez. En Instagram también estoy como Cocuya. Ahí está toda la información. Estoy dando talleres, clases personalizadas y grupales. Las personalizadas es genial porque tú puedes elegir el horario que tú quieras, que te acomode, y hacemos la clase. La clase también puede ser la clase que necesite tu cuerpo, si quieres flexibilidad, si quieres ver un poquito más de danza contemporánea o hacer son jarocho o música también. Estoy dando las clases desde esa parte. Y también estoy tomando ahorita un curso justo del FONCA, que se llama Dirección y Teatro para Niñas y Niños. Y pues bueno, actualmente tuve también la presentación con Abril, que es una fotógrafa muy importante de Tlacotalpa. Durante el margen de su exposición yo realicé un performance previo para hacer la apertura, y estuvimos trabajando un poquito con eso, y pues he seguido bailando, he seguido teniendo proyectos con mis amigos y pues haciendo cosas, buscando seguir aprendiendo y ver qué es lo que sigue, también hacer más cosas hacia mi comunidad, que es algo que me interesa mucho, seguir haciendo cosas desde mis conocimientos que tengo con el son jarocho y la danza contemporánea. Y pues eso, pueden encontrarme ahí en mi Facebook, pueden escribir también directamente al correo que tengo, que es jimevaladez16@gmail.com, y ahí pueden pedir la información que necesite. Y pues también no solo para clases, para presentaciones. Y pues bueno, eso es lo que estoy haciendo actualmente, y pues fue un gusto poder compartir esto que tengo con ustedes.
y ojalá que si son de fuera puedan venir a conocer a Tlacotalpan, venir a conocer las tradiciones de aquí, la música, la danza, y están invitados.